Hoy termina esta serie sí o sí. En el episodio anterior quedamos en un quinto lugar de la Premier League, un quinto lugar bastante bueno, pero en esta ocasión vamos a terminar, muchachos. El objetivo es conseguir la Champions League. Evidentemente no estamos en Champions League, estaríamos en Europa League muy seguramente. Tenemos aquí, como pueden ver, una finalísima contra el Liverpool, la cual vamos a pretender conseguir como sea. En este caso vamos a estar en Europa League, todavía no deben de estar los grupos, claro que no están los grupos seleccionados, pero vamos a terminar este episodio. Significa que mínimo tendrá 2 temporadas este episodio para darle final a esta serie que ya lleva bastante tiempo en el canal y no la hemos concluido. Hoy sí o sí, serán 2 mínimo, 3 o 4 temporadas, las que sea, la vamos a acabar vamos a acabar esta serie. Pónganse cómodos si vienen siguiendo la serie, por favor. Miren todo este episodio porque hoy concluye. Si no han visto ningún episodio de este modo carrera híbrido, lo dejo, la lista de reproducción completa se las dejo en el comentario fijado para que se orienten a todos aquellos que llegan por primera vez al canal. Chicos, vamos a rematar esto. Como dije, tenemos Europa League, tenemos que hacer fichajes, tenemos que modificar un poco esta plantilla que está fantástica, como la pueden ver. Échenle una ojeada a todos los nuevos. Y les voy diciendo rápidamente que la mayoría de estos jugadores llegaron de forma gratuita al canal. Para que puedan corroborarlo, hombre, les recomiendo que vayan al comentario fijado y miren la lista de reproducción. Ahí está completica para que la miren toda la serie, que a día de hoy sería el 7º episodio y en donde, como dije, la remataremos sí o sí. Muchachos, ¿tenemos que hacer modificaciones? Claro que sí, tenemos una lista de jugadores interesantísimos que quisiera fichar, quisiera ir mejorando un poco. Déjenme ver cuánto tenemos de presupuesto. Tenemos 210 millones, tenemos muy buen presupuesto y tenemos una lista de jugadores fantásticos. Por aquí tenemos como prioridad traer un delantero centro muy top. Este señor me encanta, tiene un valor de entre 62 a 65 millones, no está nada mal. El señor Silva, Joao Pedro tampoco está nada mal, tiene 25 años y un valor entre 55 y 77 millones. Ahí están los delanteros. Gabriel Jesús, tal vez por la edad, y está un poco costoso, es un grandísimo jugador, pero tal vez por la edad no creo que lo tengamos aquí. Este señor tiene 27 años y tal vez podría ser una opción, pero su valor está bastante alto. Me encantaría, sus números son fantásticos, pero hombre, está un poco costoso. Ahora, tenemos esta opción que me sonó bastante en comentarios, Jonathan David. Me gustaría probarlo, está bastante alto su valor, de entre 84 a 106, no sé cuánto podamos sacar, pero nunca lo hemos tenido en un modo carrera en el canal y este señor tiene unos números, bueno, de sobra, ¿no? Fantásticos, sabemos que son maravillosos. Karina de Yemi, bueno, creo que se me sale también un poquito del presupuesto y creo que no son más. Este señor también, pero está un poco más costoso incluso que Jonathan David. Y por último tendríamos a Luis Javier Suárez, que me lo recomendaron muchísimo, el colombiano, pero bueno, ya tiene 29 años y bueno, tiene un valor, bueno, el valor no está tan alto, con 29 años no está tan mal, pero yo creo que preferiría escoger uno entre Jonathan y de pronto el señor Fabio Silva. Yo creo, chicos, que me voy a ir por Jonathan, me voy a arriesgar un poco, aunque este señor, wow, me voy a arriesgar un poco por Jonathan, que está un poquitín más madurín, 27 años, voy a intentar traerlo, voy a intentar ver qué sucede con este señor. Porque la verdad me gusta bastante, ¿no? Me gusta bastante, dicen que tiene un valor de 73, ofrezcamos 70 a ver qué dicen. Yo creo que no lo van a aceptar, evidentemente. ¡Wow! 93 millones, eso es ridículo. Muy bien, vamos aquí, veamos. Vamos a dejarlo en 76, a ver, porque no vamos a dar 80, ya bajó a 80, bajó bastante, muchachos. Vamos a hacer una última oferta de 77. Vamos a hacer una última oferta de 77 millones, a ver si se puede, por 77 millones, porque sí se pudo, chicos, me encanta este señor. Pude haber ahorrarme unos 10 millones y haber traído a Fabio Silva tal vez, pero bueno, lo voy a intentar con Jonathan, que nunca ha sido protagonista en el canal. Ahí está. Vamos a negociar su salario, muchachos. Les informo que una vez terminada esta serie, ya para el próximo año pienso hacer una serie de modo carrera jugador. Pero bueno, eso será para el próximo año. Este año yo creo que ya no lo subo, porque este año está agonizando lentamente. Vamos a darle un contrato de 5 años, perfecto. Les anuncio que pienso hacer algo interesante en el modo carrera. Déjenme en los comentarios cómo les gusta el modo carrera jugador.
si sería mejor tomar un jugador real de un equipo grande, pero un jugador que no tenga, un jugador muy joven y que no tenga oportunidad en el primer equipo. Sería fantástico, porque ya saben que ganarse la titularidad en un equipo grande como ese es difícil. O meter un jugador en un equipo muy chico, volver a la tercera división tal vez, no sé. Bueno, en fin, me lo hacen saber a través de los comentarios. Aquí vamos a ofrecerle unos 150, a ver, será muy poco. Tiene un salario bastante alto, 150, sí, perfecto. El jugador mejor pagado del Sutton United ha sido o es el señor Jonathan David, como pueden ver. Muy bien, finalicemos, no, mentiras, continuemos porque pueden haber más fichajes. Veamos qué plan de desarrollo le podemos dar a este señor. 40 semanas como tirador, 41 delantero completo. Vamos a dejarlo ahí de delantero completo a ver qué sucede. Va a ser el 9, sí señor, va a ser el 9. Vamos a verlo ya justo en nuestra plantilla. Vamos a quitar de pronto a este señor de aquí. No entiendo qué pasó con Patino, se frenó bastante. No sé si me traiga otro señor para acá. Yo creo que por aquí estamos perfectos. De pronto un delantero centro top. Perdón. De pronto nos traemos un defensa central más top porque necesitamos a alguien un poco más top para esa posición. Voy a buscarlo. Es increíble tener un jugador de 90 de media, 23 años y un salario de 2.700 euros. Qué loco, chicos. Le he puesto una cláusula a este señor de 254 millones. Ahí está. Nueva negociación, hemos aumentado, bueno, a este señor le queda un año de contrato, le hemos aumentado 4 más a nuestra máxima figura tal vez del equipo y veremos qué sucede más adelante con él. Chicos, parece que la cláusula quedó un poco baja y el Manchester City no ha demorado, no ha tardado en ejecutarla. Veamos qué sucede. Ahí pueden ver, quería informarte que el City accedió a pagar la cláusula. ¡Wow! Esto es un poco complejo, nos obliga a conseguir un delantero, pero bueno, ya veremos más adelante. Informe sobre Tanguy. Aquí, chicos, veamos. Quiero reforzar la defensa, pero con un jugador top de una vez, de un jugador que ya venga desarrollado, un jugador que aporte demasiado al equipo, y estas son las opciones. Este Nianzú está joven, no está mal, pero ¿qué precio tiene? Pero está un poco chiquitín. Podríamos comprarlo para recambio, pero bueno, ya veremos más adelante. Inicialmente vamos con un jugador top y en este caso podría ser Marquinhos con 33 años, pero tiene un valor bastante alto para su edad, de entre 70 a 95 millones aproximadamente, aunque es un jugador muy top, pero nos bajaría un poco la media. Por otro lado tenemos a Pau Torres con 30 años, que no está tan mal, pero tiene un valor muy alto para su edad. También es un jugador evidentemente top, pero no sé que pueda, bueno, por la edad, no sé, no nos dure mucho tiempo la felicidad, tampoco con este señor, porque empiezan, ya saben que algunos jugadores empiezan a caer su media repentinamente. Me gustaría también Romero, pero ya tiene 29 años, Araujo, por aquí tenemos a Konate, yo creo que sería el más opcionado, tiene un valor de entre 75 a 106 millones, Eric García, Konate ya está un poquito más desarrollado, Eric García tampoco está mal, tiene una perfecta edad, pero lo mismo que este señor y este señor. Por otro lado tenemos a Upamecano, que sería entre 103 y 107 millones. Estamos en capacidad de comprarlo. Voy a intentarlo con este señor Upamecano y si no me iría por Konate o Konate. Konate debe ser la pronunciación correcta. Estamos en posición de comprar este señor de 103. Vamos a ofrecer a ver unos 90 millones. Y tal vez podamos hacer algo. 101. Creo que estamos en posibilidades, chicos. Esto sería un defensa perfecto. 28 años, tal vez el más top de todos. Los que pudimos ver ahí. Dejémoslo en 93, a ver, porque sería una gran oferta. Perfecto, sí, chicos, llega. Sin quererlo, me iba a ir por Konate, pero al final me fui por Upamecano, que ya tiene 90 de media y tiene la misma edad, ¿no? Un poco más costoso, pero hombre, ya necesitamos calidad para este episodio, porque vamos por Europa League y vamos también a intentar conseguir muy posiblemente una Premier League y por último tratar de conseguir obviamente la Champions. Obviamente vas a ser esencial, procedente del Atlético Madrid, este señor, desestimar cláusula, no quiero sorpresas y tiene un salario de 130, mucho mejor, ofrezcámosle 100 a ver. Sí, es muy poco, todos queremos, muy bueno, 115 millones. Perfecto, chicos, ahí está. Vamos a darle su plan de desarrollo. Aquí veamos qué plan de desarrollo le podemos dar. 21, 34, 9 semanas. Defensor central, defensivo. Ahí está, muy bien. ¿Qué número le vamos a dar? Tiene el 5, yo creo que vamos a darle tal vez el 3. Digamos quién tiene el 3, el 4 lo tiene Héctor Bellerín. El 3 lo tiene este Ram y el 2 Sebastián Anderson. Dejémoslo con el 4. Dejémosle el 3 a ver qué pasa. Sí, creo que se lo merece, ¿no? Puede ser, chicos. Bueno, continuemos.
No sé si recuerdan, de hecho yo ya hasta lo había olvidado, pero en las reglas de este modo carrera decíamos que teníamos que jugar todas las finales. Y esta es una final de Community Shield. Vamos a jugarla, obviamente no la voy a... Bueno, voy a jugarla, pero voy a mostrar solo el resumen del partido, chicos. Veamos qué sucede con este partido, que esto hace que este video vaya a ser un poco más largo. Esto va a ser un video bastante largo, diferente a todos, porque vamos a tener finales y todas van a estar metidas en este episodio, chicos. Ahí está. Veamos, todo el mundo muy cómodo, partidazo contra el Liverpool, al cual no le quitamos su defensor Konate. Bueno, ahí está Trent Alexander-Arnold. Wow, miren. Tienen también a Gravenberch. Tienen un gran combo, muchachos. Tienen un combazo. Y este partido, de hecho hacía mucho que no jugaba un partido en el fútbol inglés, muchachos. Wow, miren, aquí fue. ¿Pero qué pasó? ¡Qué mal! Por Dios, qué mal definido, muchachos. Pudimos tener el primer tanto aquí, pero mire, haces. El portero también estuvo sensacional porque alcanzó a llegar, ¿no? Alcanzó a llegar. ¡Epa! ¡Ay, no! Quedó solo. ¡Qué regalo, por Dios! Todos detrás de un balón y dejamos a Sadio Mané solo para que hiciera de las suyas, por Dios santo. Miren esto, todos allá encima. Y miren Sadio Mané, cuánto duró solo, ¿no? Duró muchísimo tiempo ahí solo. Wow, miren qué buen balón, chicos. Miren qué buen balón. Ahí está. ¡Oh! Reinier, chicos. Reinier y Jonathan David, un canadiense y un brasileño, haciendo una dupla perfecta para este club. Ahí está, miren qué buen. Una pared perfecta, una asistencia maravillosa y la definición fantástica del brasileño, chicos. Uy, aquí fue. ¡Ay! No puede ser, chicos. 2-1 o 1-2 es la cosa, muchachos. Un gol para Reinier, otro para el canadiense que debuta con tanto en este partido, ¿no? Debutando tanto Jonathan David como Upamecano. Y bueno, se llevan un golito, como ven por ahí. Excelente. Fantástico, miren. Fantástica la actuación de estos dos. Voy haciendo cosas maravillosas. 2-1. ¡Ay, no! Regalan el balón, por Dios. ¡Qué regalo, chicos! Y Jürgen Klopp no lo puede creer. No lo puede creer, por Dios santo. Darwin Núñez. Ojo que llegó el Liverpool otra vez. Uy, nos salvamos nuevamente Darwin Núñez, chicos, y quizás en el contragolpe podamos hacer algo interesante. Uy, chicos, volvemos a salvarnos. Es increíble la cantidad de ocasiones en las que nos hemos salvado en este partido. ¡Úpale! Otra vez, por Dios. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ay, qué bien, muchachos! Pero cuando el Liverpool estaba en su máximo esplendor, llega este tercer tanto como un baldado de agua fría para el equipo de Anfield, chicos. No puede ser. Bastante bueno el contragolpe. Una única ocasión. Y miren, supuse que el gol lo iba a hacer Jonathan David. Lo vi mejor posicionado, pero no. El brasileño Reinier dijo: no, señor, primero estoy yo y la gloria es mía. Perfecto, chicos. Este partido ya es nuestro. Creo que una final interesante. Primera final que jugamos en esta serie. Y le vamos a dejar que esto termine. A ver. Una final interesante, dado que estamos contra el poderoso Liverpool. Chicos, perfecto. Vamos a continuar este episodio porque hemos celebrado esta primera final. Ahí vamos, fin del partido. 3-1. Y sencillamente felices. Ahí está Pedri. Perfecto. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va en el tema de los fichajes. Si tenemos más fichajes, yo creo que no, pero pues algo puede pasar.
Dejemos que levanten esto. Upamecano celebrando. Ojo, perfecto. Muy bien, continuemos, chicos. Se ha ido Ball, chicos, y necesitamos un extremo. Ya saben que desde el principio de la serie he querido traer a Kaiki, pero la verdad es que tenemos mucho dinero y no quiero dejar en riesgo, no puedo jugar, digamos, con jugadores de media baja, digámoslo así, no podemos arriesgar la posible Europa League y la posible Premier League, así que vamos a ir directamente por lo mejor de lo mejor, chicos. Tenemos el dinero para hacerlo, no vamos a escatimar en gastos. 115 a 118 por Greenwood y Jadon Sancho 178, 255. Creo que me voy a ir por Greenwood, 25 y 27, claro que sí, me voy a ir por Greenwood porque, bueno, es un grandísimo jugador. Sancho sería mejor opción, pero por temas de dinero no es necesario explicarlo, ¿no? ¿Podemos pagar a Sancho? Claro que sí, porque nos dieron 245 por el canterano, pero pues no vamos a desperdiciar el dinero si tenemos la misma calidad en ambos jugadores, ¿no? De pronto un poquito más en Sancho, pero también tiene 2 añitos más. ¿Qué tal 117? Vamos a ver aquí, vamos a ver si por 107. Aquí yo creo que esta sería la negociación más inteligente que podemos hacer de cara al futuro, ¿no? En calidad y en calidad-precio, pues está bastante bien el señor Mason Greenwood, muy conocido en el canal, está en su máximo esplendor. Creo que es una buena opción, ¿no? 4 añitos y bueno, perfecto. Ahí está, su salario está de 125,000, el de Jadon debe estar un poco más alto. Vamos a dejarlo tal cual como está porque es un jugador que viene a hacer cosas estupendas, chicos. Vamos a continuar. A ver, aquí veamos, le hemos dado un plan de desarrollo a Greenwood, 8 semanas, sí señor, 8 semanas, mediocampista lateral, le voy a dejar el número 11, creo que es, Reinier sigue con su 10, Jonathan David con el 9, creo que son los números más a tener en cuenta. Genonto ahí va perfecto, a ver, déjenme ver, 78 y media, ya creció una unidad, Blanco de recambio, y he dejado el, por aquí donde estás, Teguía con el número 7. 7 para Teguía y 11 para el señor Mason Greenwood, que ya mismo lo vamos a poner aquí. A ver, como un recambio de este señor, aquí perfecto. Y aquí titular, porque Blanco va en el banquillo. Muy bien, ahora sí, chicos, veamos qué sucede, porque esto sube. Vaya, tenemos, miren, un primer partido espectacular. Partidazo contra el Manchester City. Caemos en nuestro primer partido por Premier League. Mal. Resumen rápido a estos, bueno, el mercado de fichajes que ya termina. Ya saben, Mason Greenwood está en su máximo esplendor, espectacular. Por aquí tenemos la venta por 254 millones que pagó el Manchester City por el señor Rory Ball. Ya sabían que lo quería vender, pero bueno, al final lo pudimos hacer, chicos. Llegada esplendorosa de Dayot Upamecano, o Dayot Upamecano, no sé cómo se pronuncia, 93 millones. Esto es un resumen, ya tiene un valor de 113. Este señor 77 millones, brutal, ya tiene un incremento de 4 millones en su valor comercial. Creo que fue el más veterano que compramos, teniendo en cuenta las edades, ¿no? Ah, no, el más veterano vino a ser tal vez Upamecano. Chicos, de esta manera, con este pequeño resumen, vamos a ir a terminar esta temporada, porque como pueden ver, wow, miren, partido contra el Chelsea, brutal, porque estos son los partidos más impresionantes, los que más debemos prestarle atención, pero con la plantilla que tenemos, perdemos 3-1, por Dios. Ya veremos qué tenemos en la Europa League. Déjenme ver los grupos de Europa League, por ahí ya miramos al Gent. A ver, a ver, aquí está. Vamos contra este Gent, vamos contra el Trabzonspor y el Molde, el equipo de donde tal vez salió Erling Haaland, ¿no? Bien, finalicemos. Finaliza el mercado de fichajes, muchachos. Interesante, un mercado de fichajes que no se movió por parte nuestra, pero sí podemos ver cosas interesantes como el hecho de que por un punto estamos por encima y tenemos la Premier League de momento en 24 fechas jugadas. Tenemos la Premier League en el bolsillo. Eso solo de momento. Estamos muy por encima de grandes equipos como el Liverpool, el Chelsea y el Manchester City. Chicos, tenemos un tercer lugar en esta Premier League. No es muy bueno que digamos, pero hombre, estamos en Champions y esa es la idea, ¿no? Pues quería traerme esta Premier League, pero no fue posible, estuvo bastante complicado. Bien, veamos otros asuntos que nos conciernen ahora. Tenemos una entrevista pendiente, tenemos que jugar esta finalísima contra el Atalanta y veamos aquí rápidamente
lo que serían las estadísticas. A ver, goles. Aquí, perfecto. Jonathan David, el goleador completo de nuestro equipo en esta temporada. 7.4 de promedio, como pueden ver. Vamos a echarle una ojeada a esto rápidamente porque tenemos un partido de Premier. Ay, por Dios, de Europa League para jugar, ¿no? Entonces hay cosas más importantes de momento. Ahí pueden ver rápidamente el rendimiento de una manera muy, muy rápida. Podemos ver aquí que el más costoso en este momento es Tegia con 161 millones y de ahí para abajo lo que pueden ver, chicos. Crecimientos del 6, del 20, del 30, etcétera, por ciento en lo financiero, muchachos. Veamos qué podemos hacer en este partido. Vamos a la entrevista, porque esta es una entrevista interesante, chicos. Esta es una entrevista que nos muestra lo que piensa el mundo de nosotros, ¿no? El equipo es muy capaz, este es un equipo definitivamente bueno. Tenemos que jugar mejor, debemos estar más Parece que no. Bueno, esto no creo que sea una respuesta obvia, pero en fin. Por aquí yo asumo la culpa. Wow, qué modestia la de este señor. Vamos al terreno de juego y veamos qué sucede. Una finalísima que según las reglas de este modo de carrera hay que jugar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con finales tenemos que jugarlo. Debimos dejar el uniforme amarillo, por Dios santo. Lo olvidé, chicos, lo olvidé. Veamos qué sucede en esta finalísima. Ya hemos jugado una en esta temporada. Esta sería la segunda. Y aquí tenemos la opción. ¡Qué buen gol! ¡Qué buena asistencia! ¡Qué buena pared! Perfecto, Jonathan David. Y Reinier haciendo una pared estupenda. Miren esto, vean, aquí rápida. ¡Qué buena jugada de Jonathan! Se la devuelve. Le regresa el favor el señor Reinier y Jonathan, sin dudarlo, sin pensarlo demasiado, nos regala el primer tanto, el minuto. 9 goles, lleva 9 goles. ¿Qué minuto estamos? Minuto 4. ¡Qué loco, chicos! Muy rápido este gol. ¡Ay, Reinier! ¡Por Dios, chicos! Esta dupla, Jonathan David, Reinier, está funcionando, pero aquí lo arruinó el brasileño. No puedo creer, perdón. ¡Uy! Tegia intentándolo. Buen disparo del español. Aquí miren, un jugador poco conocido. No, ese rebote nos mató, chicos. Ese rebote nos mató. Y ahí estaba este señor, por Dios santo. Un rebote que nos amargó el partido, chicos. ¡Ay! No puedo creer esta jugada de Greenwood. No puedo creer esta jugadota de Greenwood, que al minuto 90 más 1. Miren esto, como regatea, deja que el defensa se caiga. Y muy buena la definición. ¿Quién definió? ¿Quién fue el que definió? Aces. Miren, un riflazo imparable para este portero que nos lo estaba poniendo muy difícil. Y yo creo que esto ya es una victoria para nosotros, eso espero, chicos. Estamos en el minuto 91. Ahí está, finaliza, los dejan sacar y nos llevamos esta Europa League. Muchachos, este episodio tiende a ponerse cada vez más interesante, dado a que los títulos, los frutos, los títulos van llegando y empiezan a darse esos frutos que estamos buscando desde hace ya varias temporadas atrás, ¿no? Perfecto. Ahí está. No lo puede creer Jonathan. Celebrando una victoria importante. Algo muy, muy hermoso para la carrera de todos estos muchachos. Para todos y cada uno de estos chicos que, hombre, quieren o sueñan con llegar a lo más alto del fútbol mundial. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí porque tenemos trabajo por hacer. Yo creo que al final vamos directamente a la siguiente temporada en la que vamos a tratar de conseguir esa Champions sí o sí, ya que no lo hemos logrado. Conseguimos algo importante, también me encantaría de hecho traerme esa Premier League, sería fantástico finalizar un episodio con una Premier League y con la Champions, ¿no? Como pueden ver, finalizamos el mercado de fichajes sin ningún tipo de movimiento, así que he venido directamente, o hemos venido más bien directamente a lo que serían los grupos de Champions. Tenemos el primer partido
Vamos con el Leipzig, el Shakhtar y este Standard Lieja, que bueno, no creo que sea tan complicado. Vamos con el primer equipo, el más duro tal vez sería de este partido, que sería, de este grupo más bien, que sería el Leipzig, al cual derrotamos 2-1 en nuestra casa. Segundo partido, la liga les informo que no va del todo bien, no sé por qué no hemos podido ganarle a los equipos grandes, pero bueno. Más Champions, más fútbol. Wow, Reinier, pero es que no tengo un recambio interesante para Reinier. Y hay que dejarlo. Bueno, de visita al Shakhtar 1-1. Continúa esto, chicos. Shakhtar, pero ahora en nuestra casa y nos gana 1-0. Vaya. Mal. El partido duro, el partido complicado. Ahora vamos a la propia casa de los alemanes y caemos. No sé por qué estamos perdiendo los últimos partidos. Estamos en la cuerda floja de esta Champions. Si no ganamos este partido, vamos a quedar en un tercer lugar. Vaya. Y hubiéramos ido a Europa League. Olvidé mostrar esta negociación, siempre lo estamos haciendo, chicos. Como dije, tenía que hacer una parada en el mercado de invierno y ver qué podíamos conseguir para ayudarle un poco a Reinier, que veo que se está agotando demasiado, muchachos. Hemos fichado a este señor Carvalho, espero que sea una buena compra. Yo creo que sí, tiene 86 de media, 26 añitos, ha llegado por 91 millones. Teníamos este Olis también en mente, pero pues me gustó más, era un poco más joven Carvalho, perdón. Ahí como pueden ver, 91.2 millones, 86 y 26 añitos, un inglés que creo que tal vez se pueda adaptar bastante bien a esta plantilla. Vamos a central y vamos a darle un... yo creo que vamos a intentar pasarlo de una vez a medio punta para que no tengamos problemas a la hora de 87 semanas. No vamos a dejarlo quieto porque no puede ser. Delantero sombra, a ver, aquí, dejémoslo creador avanzado, 37 semanas. Bien, y vamos a estrenarlo con contra el Barley, a ver qué tal va la cosa. Veamos cómo le va. Es que como pueden ver, ahí está el señor Jonathan, que está, ¿dónde está Carvalho? Ahí, toca bajarlo un poquitico, perfecto, ahí está. Bien, veamos qué tal funciona su debut contra el Barley, 2-0, vaya, en fin, continuemos. Chicos, aquí tuve un pequeño problema a la hora de grabar y pasamos en lo que serían los octavos de final. La Roma, como pueden ver, en el partido de ida perdimos y en el partido de vuelta superamos la situación 3-0. Ay, Dios, pequeños errores que cometo a la hora de grabar. Continuemos. Cuartos de final, chicos, y nos encontramos al equipo Arsenal, al poderoso Arsenal, pero en nuestra casa lo derrotamos. Partido de vuelta, yo creo que no va a ser tan complicado. Está un poco agotado este Devas, ni que nada, Devas. Dejémoslo ahí, no están nuestros jugadores al 100%. Quizás, bueno, igual sacamos un resultado importante. Vamos a semis. Semifinales un poco complicadas de pronto, ¿no? Pero, ¿qué tal si pudiéramos sacar de visita en... ¡Wow! No fue tan complicado realmente. Voy a poner la titular, a ver, ya que tenemos la suplencia, ya que tenemos un buen resultado a favor. Podría ser por aquí, este señor Diot. Yo creo que probablemente perdamos este partido porque estamos metiendo todos los jugadores que no son tan relevantes, ¿no? Jugadores que están ahí para ayudarnos en los momentos en los que nuestras estrellas estén agotadas. Ahí está. Unos cambios importantes, aún así, bueno, 1-1, pero jugamos con la suplencia, creo que no está nada mal. Avanzamos a las finales y la buena noticia es que también tenemos algo importante por hacer en la Premier League. Dicho, chicos, esta Premier League era importante y por fin la conseguimos. Bueno, ya la hemos conseguido, pero la conseguimos en esta temporada. Eso me parece fantástico porque tenemos un equipazo, 80 puntos, 8 por encima del City, también muy por encima del Liverpool y del United. Que con esos 3 iríamos nuevamente a Champions League en caso de que no lográramos conseguir la Champions en esta temporada. Por aquí no tenemos nada. Wow, tenemos la Carabao Cup, interesante. Y la Supercopa de Europa ha sido para el Liverpool, que la perdimos 3-1. Tenemos finalísima nuevamente. Aquí tenemos el desquite contra este Liverpool. Esperemos que lo podamos sacar adelante. La Europa League se la llevó el City. Y en la Conference, la Lazio. Lazio, ¿por qué dice Lazio? Wow, interesante, ¿no era Latium? Vaya, algo no me gusta en esto. No sé, bueno, estoy un poco... no sé por qué dice Lazio ahí. Dice debería decir Latium. ¿Por qué dice Lazio arriba, chicos? Interesante.
Bien chicos, vamos a un resumen rápido de lo que serían nuestras estadísticas, las estadísticas del club, jugadores importantes que tenemos, 46 goles para el canadiense de 29 años ahora mismo, con 2 unidades de crecimiento y 7.8 de promedio, 16 asistencias. Qué temporada la que tuvo Jonathan, por Dios. Greenwood con 20 tantos, muy por debajo de Jonathan. Y 6.8 de promedio, evidentemente es mucho más el promedio de David, ¿no? Por aquí tenemos también a Tegia con 15 tantos, 11 asistencias, 6.8 de promedio, 7.0, estuvo mejor Reinier, 6.7 para Carvalho, que bueno, siempre se jugó 28 partidos, importante jugador que llegó a mitad de temporada. Este señor es 6.5, Genonto también 6.7, como pueden ver ahí. 6.6 para Madsen, Gilmore 6.6, Patino 6.7, Rinch 6.5, Reese, perdón, Upamecano 6.6, tenemos a el colombiano que todavía está con nosotros, hace mucho tiempo está con nosotros, 6.6, no tuvo tanta oportunidad, perdió bastante relevancia, pero aún sigue siendo un recambio perfecto a tener muy en cuenta. Blanco también, que por ahí fichó, creo que por el Barcelona, si mal no estoy, o estoy equivocado. Bueno, fichó por un gran club en los últimos días, eso lo digo en la vida real. 6.5 para que siempre se jugó 38 partidos. Blanco, ¿no? Importante. 6.9 nuestro porterazo, ya veremos las porterías imbatidas, de hecho son 12. Y por aquí también tenemos a Devas con 6.5. Bastida más bien con 5.9. Este señor que no sé pronunciar su nombre, no tuvo partidos, no tuvo participación. Bueno, un polaco que no tuvo mucho protagonismo en este episodio. 6.5 para Van der Berg. Y Betts también con 6.4, un canterano que no jugó mucho. Y Anderson, que definitivamente no tuviste oportunidad en este episodio. Un jugador, bueno, la mayoría llegaron gratis. Ya fue ahora en estas 2 últimas temporadas en donde nos volvimos locos comprando y vendiendo jugadores, ¿no? Ahí fue donde, bueno, explotamos. Ahora miremos en el orden rápidamente los valores. El más costoso es el señor Tegia, seguido por Greenwood, Reinier, Madsen, Gilmore. Como pueden ver ahí, Aces, Upamecano, Matthews, David, Jonathan David, Reece James, Carvalho, Seba, Devast, Van der Berg, Mejía, Blanco, Genonto. En ese orden, chicos, wow, Genonto, Patino, perdón, 5%. Realmente de los jugadores que más nos decían con tener buen potencial. Aquí la verdad las cosas no fueron del todo ciertas, o al menos no en este modo carrera. Chicos, ese ha sido el más costoso. Ya pudieron ver, Tegia siempre lo ha sido. Creí que iba a ser, no sé, de pronto Greenwood, pero no fue así. Chicos, vamos a la entrevista. Pero primero veamos aquí en lo financiero cómo no. 159 millones, creo que bastante bien. Tuvimos ingresos de 567 millones y al final unas ganancias de 429. Por aquí vemos que tenemos 251 millones de presupuesto, pero lo entregamos con 160 aproximadamente. La camiseta más vendida, David, Greenwood, Tegia. Y el club quedó valiendo 1.5 mil millones, o más bien 1.500 millones de euros. Bastante poco, ¿no? Después de tantas temporadas, creo que son 7 u 8, bueno, en fin, las que sean, bastante poco. Vamos a la entrevista, perfecto, y veamos qué dice el mundo de nosotros, porque esta sería tal vez si lo sacamos adelante, sería la última entrevista de este episodio. Sería nuestra última final, ¿no? Pues si la sacamos adelante, evidentemente, lo contrario tendríamos que volver a jugar una temporada más, ¿no? Pero pues igualmente estamos somos campeones de la Premier. Y por ende, pues muy seguramente, bueno, vamos a estar en el Champions League. Estoy un poco enredado, chicos. Vamos al terreno de juego. Muy hermoso Old Trafford. Vamos a jugar en Inglaterra, eso me gusta. Vamos a estar básicamente de locales ambos clubes, ¿no? Vamos a jugar en Inglaterra, vamos a tratar de dar un gran espectáculo a esta hermosa y preciosa afición inglesa, chicos, que ya saben que, no sé, es sencillamente hermoso todo lo que rodea el fútbol en Inglaterra. El país donde nació este deporte, la cuna del fútbol, pues creo yo que es hermosa. Muchachos, ahí está el recorrido que hemos hecho para poder llegar a esta final, el recorrido también que hizo el Liverpool. Veamos qué plantilla tiene, cómo están, cómo nos van a enfrentar, cómo se van a parar en el terreno de juego. De momento nuestra plantilla, este Reinier sí realmente no se parece absolutamente nada, ¿no? Nada. Bien, ahí está. Qué equipito, por Dios, qué equipito, qué equipazo, por Dios santo. Miren eso, qué locura. Qué locura, chicos.
Qué buen reconstruyendo ha sido este, qué buena serie, ¿no? Una serie que ya lleva bastante, como unos 3-4 meses. Debí subirla más seguido, 4 meses para subir tal vez 4 episodios, no mentiras, van 6, 7, este es el 7º episodio, o el 8º, ya ni sé en qué episodio voy. Son muy pocos episodios, pero fue una serie especial dado que la dividí por partes, ¿no? Cada episodio era una temporada, en este caso hicimos la excepción para finalizarla y tal vez empezar una nueva con otro club. Pero ustedes me dirán en los comentarios si quieren que la divida así o quieren que haga un solo episodio reconstruyendo el peor equipo de alguna liga, ¿no? Eso me lo hacen saber ustedes a través de los comentarios. Bien. ¡Wow! ¡Qué salvada, chicos! ¡Qué pedazo de salvada! Aquí cometimos un error. Perdimos el balón en el lugar que no deberíamos y aquí por fortuna... ¡Wow! ¡Qué buen balón, chicos! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Ay, no! Mal definido. Y no sacamos siquiera el tiro de esquina, por Dios santo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, qué bien, chicos! 38 minutos fueron necesarios para conseguir el primer tanto de nuestro 9. No lo puede creer la hinchada roja. Pero... bueno, aquí nuestro 9 hace de las suyas, muy buena jugada realmente, asistencia perfecta de Greenwood y maravillosa la definición, aunque bueno, era imposible, ¿no? Era más fácil que lo hiciera a que lo botara, ¿no? Bien, continuemos. ¡Ay, miren, miren, miren! ¡Wow! Miren, 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 chicos. Miren, un tiro de calidad. ¡Qué golazo! No puedo creer que desde allá haya entrado ese balón finalizando el primer tiempo. ¡Por Dios, qué pedazo de gol! ¡Ay, qué buena definición de Tegia! Chicos, este partido es nuestro, al menos en el primer tiempo. Miren, quedaron total. Esa defensa, no entiendo qué hacía la defensa del Liverpool. Y de forma egoísta... Tegia decide finalizar esta jugada, ¿no? O sea, no piensa en compartir el balón con nadie. Simplemente se siente con la capacidad de meterlo en la red, pues. ¡Úpale! Perdió Tegia el balón. Se salva el Liverpool, pero no al cabezazo, por Dios. El gol lo vi entrar, chicos, lo vi llegar por parte de Dembélé aquí en el rebote, un cabezazo. Pero gigante este portero, por Dios santo, qué locura. Ay, no, chicos. Venía aquí el tercero, pero fue una jugada bastante tonta al final. Pero bueno, el 2-0 es suficiente, era lo que necesitábamos para conseguir esto. Los mantuvimos muy bien, este segundo tiempo lo manejó totalmente el Liverpool, pero pues nosotros supimos mantener ese 2-0 que nos regala ese título, chicos. Y de esta manera hemos llegado a el final de esta serie, una serie que espero les haya gustado muchísimo. Espero que me dejen otro equipo abajo en los comentarios para hacer otra con otro peor de alguna liga. Puede ser la de Alemania, que tenemos 3 o 4 ligas allá, tenemos 3 divisiones o 4, creo que 4 divisiones. Sería fantástico con Alemania hacerlo. Pero no sé si hacerlo así como este, capítulo tras capítulo, o hacer un solo episodio. Me lo hacen saber a través de los comentarios, por favor. Chicos, de mi parte no es más, yo me despido. Quiero decirles que esta serie se va a subir, la voy a resumir todos los 7 episodios, o 8, creo que son 8 episodios. Los voy a unir todos para crear un solo video de aproximadamente 15 minutos para que la resuman por si no la viste desde el principio. Bien, chicos, sin más me despido. Poderoso like, suscríbanse para más y atentos porque se vienen cosas brutales en el canal. ¡Adiós!